Mi hijo me llamó a las 3 de la madrugada el martes pasado, y lo primero que dijo fue: «Papá, necesito que vengas a esta dirección ahora mismo». No le digas a mamá. No hagas preguntas. Solo ven. Por favor, date prisa. Luego colgó. Me quedé ahí sentado en la oscuridad, con el teléfono todavía pegado a la oreja, escuchando nada más que el silencio y el sonido de mi propio corazón latiendo en mi cráneo. Mi esposa Jolene dormía a mi lado. Su respiración era suave y constante, completamente ajena a que nuestro hijo acababa de llamar con algo en su voz que nunca había escuchado antes. Miedo. Miedo real. Del tipo que hace que un hombre adulto vuelva a sonar como un niño. Me llamo Wade Pennington. Tengo 52 años. Pasé 28 años como bombero en Bakersfield, California. He sacado personas de accidentes automovilísticos cuando el metal todavía humeaba. He cargado niños fuera de edificios en llamas mientras el techo se derrumbaba detrás de mí. He sostenido las manos de extraños moribundos y les he dicho que todo estaría bien, incluso cuando sabía que no sería así. Creí que había visto todo lo que un hombre podía ver. Creí que nada podría sacudirme ya. Estaba equivocado. Miré el mensaje de texto que Declan había enviado justo después de la llamada. Era una dirección que no reconocía, en algún lugar del lado este de la ciudad, más allá del viejo distrito industrial donde los almacenes están vacíos y pudriéndose. No entendía por qué mi hijo estaría allí a las 3 de la madrugada. No entendía por qué sonaba como si hubiera estado llorando, y definitivamente no entendía por qué me dijo que no le contara a su madre. Pero me levanté de todos modos. Me deslicé fuera de la cama tan silenciosamente como pude, tomé mis jeans de la silla y me puse las botas en el pasillo. Jolene no se movió. Siempre ha tenido el sueño profundo. 26 años de matrimonio y podía contar con los dedos de una mano las veces que se ha despertado antes que yo. Tomé las llaves de mi camioneta del gancho junto a la puerta y salí al frío. Octubre en California no es helado, pero hay un frío que se te mete en los huesos cuando el sol se pone. Subí a mi camioneta, introduje la dirección en mi teléfono y comencé a conducir. 40 minutos. Eso fue lo que tardé en llegar. 40 minutos de silencio porque no pude obligarme a encender la radio. 40 minutos de mi mente recorriendo cada posible explicación. Quizás Declan se había metido en problemas. Quizás estuvo en una fiesta que salió mal. Quizás necesitaba dinero. Quizás alguien estaba herido. Ninguna de esas explicaciones se acercaba a la verdad. Cuando entré en aquel estacionamiento de grava, lo primero que vi fue la camioneta de mi hijo estacionada cerca de un viejo almacén con la mitad de las ventanas rotas. El edificio no se había usado en años. La maleza crecía a través de las grietas del concreto. Las luces de seguridad se habían quemado hace mucho tiempo. La única luz venía de mis faros y del pálido resplandor de la luna. Y parado en ese resplandor, justo frente a su camioneta, estaba Declan. Tiene 24 años. Trabaja como supervisor de turno en una cervecería artesanal en el centro. Tiene mi complexión, mi mandíbula, pero los ojos de su madre. Ojos café suaves que siempre han estado llenos de calidez y humor. Pero esa noche, esos ojos estaban rojos e hinchados. Su rostro estaba pálido, casi gris. Tenía tierra en los jeans, tierra en las manos. Tierra embarrada en la frente como si hubiera estado secándose el sudor durante horas. En una mano sostenía una pala. En la otra, una bolsa de basura negra. Bajé de la camioneta y caminé hacia él lentamente. Mis botas crujían contra la grava. El sonido rebotaba en las paredes del almacén. Declan no se movió. Solo se quedó ahí parado mirándome como si estuviera esperando que le dijera que todo esto era una pesadilla y que podía despertar. Declan, dije. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Abrió la boca para hablar, pero al principio no salió nada. Su labio inferior temblaba. Su pecho se agitaba. Y entonces dijo las palabras que lo cambiaron todo. Papá, descubrí lo que mamá hizo hace 20 años. Dejé de caminar. Mis pies ya no se movían.
Solo me quedé ahí parado a 5 metros de mi hijo tratando de darle sentido a lo que acababa de decir. ¿De qué estás hablando?, pregunté. ¿Qué hizo tu madre? La voz de Declan se quebró. Empecé a cavar en nuestro patio trasero esta noche. Iba a sorprenderte con ese fogón que siempre quisiste. Lo estaba haciendo yo mismo para ahorrar dinero. Y encontré algo, papá. Encontré algo enterrado como a 1,20 m de profundidad. Levantó ligeramente la bolsa negra y vi cómo el peso se movía. Algo sólido estaba adentro. Declan, ¿qué encontraste? Su rostro se derrumbó. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, trazando líneas limpias a través de la tierra en su piel. Trató de hablar, pero su voz se quebró por completo. Cayó de rodillas ahí mismo en la grava, la pala cayendo ruidosamente a su lado, y empezó a sollozar como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño. Me apresuré hacia adelante y lo agarré por los hombros. Declan, hijo, mírame. ¿Qué encontraste? Me miró con esos ojos rojos e hinchados y dijo: encontré al tío Halis, papá. Encontré su cuerpo. Nunca se mudó a Montana. Ha estado en nuestro patio trasero todo este tiempo. Y creo que mamá fue quien lo puso ahí. El mundo dejó de girar. El aire se convirtió en hielo en mis pulmones. No podía respirar. No podía pensar. Todo lo que podía hacer era mirar a mi hijo y darme cuenta de que todo lo que creía sobre mi vida, mi esposa y mi familia estaba a punto de derrumbarse. Y la noche apenas estaba comenzando. Para entender lo que ese momento me hizo, necesitas entender la vida que creía tener. Necesitas entender al hombre que era antes de que mi hijo me entregara una bolsa negra llena de los huesos de mi hermano. Me retiré del departamento de bomberos de Bakersfield hace 6 meses. 28 años de servicio. 28 años arrastrándome por pasillos llenos de humo, derribando puertas, cargando extraños hacia la seguridad mientras sus casas ardían detrás de nosotros. Era bueno en mi trabajo. Estaba orgulloso de mi trabajo. Pero cuando pasas casi 3 décadas corriendo hacia el peligro, tu cuerpo empieza a rendirse antes que tu espíritu. Mis rodillas me dolían cada mañana. Mi espalda se bloqueaba si me movía mal. El médico del departamento me dijo que era hora. Y en el fondo, sabía que tenía razón. Así que colgué mi casco y volví a casa con Jolene. Teníamos una buena vida. Una vida tranquila. El tipo de vida con la que la gente sueña cuando es joven y no aprecia hasta que es mayor. Teníamos una casa de 3 habitaciones en Maple Creek Drive con un gran patio trasero y una cerca de madera que construí yo mismo hace 15 años. Teníamos un perro llamado Chester que murió hace 2 años. Teníamos cenas dominicales con Declan, partidos de fútbol americano en la televisión y largos paseos por el vecindario cuando el clima era agradable. Jolene y yo nos conocimos cuando ambos teníamos 24 años. Ella trabajaba como recepcionista en un consultorio dental y yo entré con una muela rota por un accidente de entrenamiento. Me entregó el portapapeles para llenar mi papeleo y cuando nuestros dedos se tocaron, sentí algo que nunca había sentido antes. Como si el mundo hubiera estado esperando ese momento exacto para tener sentido. Nos casamos 2 años después. Declan llegó cuando teníamos 28. Y desde ese momento, toda mi vida giró en torno a 2 cosas: proteger extraños en el trabajo y proteger a mi familia en casa. Jolene era el centro de todo. Era callada, dulce y estable. Nunca levantó la voz. Ni una sola vez en 26 años de matrimonio. No bebía, no discutía, no empezaba peleas. Cuando llegaba a casa de un turno difícil, no hacía preguntas. Solo se sentaba junto a mí en el sofá, tomaba mi mano y me dejaba respirar. Cuando Declan tenía problemas en la escuela, se quedaba despierta hasta tarde ayudándolo con su tarea sin perder nunca la paciencia. Cuando mi padre murió hace 8 años, ella se encargó de todos los arreglos del funeral porque sabía que yo no podía. Confiaba en ella más que en cualquier otra persona en esta tierra. Habría apostado mi vida a su honestidad. Habría jurado por el futuro de mi hijo que Jolene Pennington no tenía un solo secreto que valiera la pena ocultar.
Eso pasa con la confianza. Te vuelve ciego. Declan y yo siempre hemos sido unidos. Más unidos que la mayoría de padres e hijos, creo. Cuando era niño, entrené a su equipo de béisbol infantil. Cuando era adolescente, le enseñé a conducir, a cambiar una llanta, a lanzar un puñetazo si alguna vez lo necesitaba. Cuando cumplió 21, fuimos a pescar al lago Isabella y hablamos de la vida hasta que salió el sol. Me dijo esa noche que yo era su mejor amigo, que esperaba ser la mitad del hombre que yo era algún día. No supe qué decir. Solo lo abracé y le dije que ya era mejor. Tiene 24 ahora, trabaja en una cervecería artesanal en el centro como supervisor de turno. Es trabajo honesto y es bueno en ello. Tiene su propio departamento, su propia vida, pero todavía viene cada domingo a cenar. Todavía me llama cuando algo anda mal. Y cuando me llamó a las 3 de la madrugada el martes pasado, no dudé ni un segundo. Subí a mi camioneta y manejé. Eso es lo que haces por tu hijo. Pero parado en ese estacionamiento de grava mirando su rostro surcado de lágrimas, me di cuenta de que algunas llamadas lo cambian todo. Algunas llamadas no solo te despiertan del sueño. Te despiertan del sueño en el que has estado viviendo toda tu vida. Porque cuando Declan dijo el nombre Halis, algo dentro de mí se quebró. Halis era mi hermano menor. Me llevaba 4 años, pero creciendo siempre iba 10 pasos adelante. Más guapo, más talentoso, más carismático. Todos amaban a Halis. Nuestros padres, nuestros maestros, nuestros vecinos. Tenía esa sonrisa que hacía que la gente confiara en él instantáneamente. Podía entrar a un cuarto lleno de extraños y salir con una docena de nuevos amigos. Era carpintero de oficio, construía gabinetes y mesas personalizados que la gente manejaba horas para comprar. Tenía un taller detrás de la vieja casa de nuestros padres, y yo solía sentarme ahí con él en las noches de verano, bebiendo cerveza y viéndolo convertir madera cruda en algo hermoso. Lo idolatraba. Incluso de adulto, admiraba a mi hermano menor. Luego, hace 20 años, Halis nos dijo que se iba. Dijo que necesitaba un nuevo comienzo, que California lo asfixiaba y quería probar suerte en Montana. Empacó su camioneta, nos abrazó a todos para despedirse y se fue. Nunca llamó, nunca escribió. Ni una sola palabra en 20 años. Pasé los primeros 5 años enojado con él. ¿Cómo pudo simplemente abandonar a su familia así? ¿Cómo pudo irse sin mirar atrás? Luego pasé los siguientes 15 años llorándolo. Me convencí de que algo debió haber pasado, que quizás se metió en problemas o se enfermó o se perdió en algún lugar del camino. Lloré al hermano que creía conocer, aunque supuestamente todavía estaba vivo en algún lugar. Pero no estaba vivo. No estaba en Montana. Estaba a 1,20 m bajo el pasto de mi propio patio trasero. Y mi esposa fue quien lo puso ahí. Al menos eso es lo que creía en ese momento. Todavía no sabía que la verdad era mucho más complicada. No sabía que mi esposa callada y dulce había estado cargando un peso tan pesado que debería haberla aplastado hace décadas. No sabía que el hermano que idolatraba no era el hombre que creía que era. Todo lo que sabía, parado en ese estacionamiento de grava con mi hijo de rodillas, era que necesitaba respuestas. Y la única persona que las tenía estaba durmiendo tranquilamente en nuestra cama en casa. Ayudé a Declan a levantarse y lo llevé a la parte trasera de su camioneta. Todavía estaba temblando, todavía llorando, pero estaba tratando de componerse. Lo senté en el metal frío y me paré frente a él con mis manos en sus hombros. Empieza desde el principio, dije. Cuéntame exactamente qué pasó esta noche. Declan se limpió la cara con el dorso de la mano y respiró profundo. Su voz estaba ronca de llorar, pero continuó. Quería sorprenderte, papá, por tu jubilación. Has estado hablando de construir un fogón en el patio durante años y pensé que podía hacerlo yo mismo. Ahorrar algo de dinero, hacerlo especial. Lo había estado planeando durante semanas. Fui a la casa esta noche después de que mamá se fue a dormir.
Pensé que podía terminar de cavar sin que nadie lo supiera y luego sorprenderlos a ambos este fin de semana. Hizo una pausa y miró sus manos cubiertas de tierra. Empecé a cavar alrededor de medianoche. La tierra estaba suave por la lluvia de la semana pasada, así que iba fácil. Bajé como 1 metro sin problemas. Entonces golpeé algo duro. Pensé que era una piedra al principio. Tal vez una vieja raíz de árbol, así que seguí cavando alrededor, tratando de aflojarlo. Su voz vaciló, y pude ver el recuerdo reproduciéndose detrás de sus ojos como una pesadilla de la que no podía escapar. No era una piedra, papá. Era tela. Tela vieja, podrida y deshaciéndose. Aparté la tierra y vi lo que parecía una camisa. Una camisa de franela, roja y negra. Y debajo de la camisa había algo sólido, algo que no tenía sentido. ¿Qué era? Pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. Huesos, susurró Declan. Huesos humanos. Una caja torácica. Podía ver las costillas asomándose a través de la tela. Salté hacia atrás tan rápido que casi me caí en el hoyo. No sabía qué hacer. Solo me quedé ahí parado mirándolo, tratando de convencerme de que estaba viendo cosas. Pero no era así. Metió la mano en su bolsillo y sacó una bolsa de plástico. Adentro había una cartera, agrietada y gastada por 2 décadas bajo tierra. Me la entregó y la sostuve bajo la tenue luz de los faros de mi camioneta. El cuero estaba rígido y quebradizo. La abrí con cuidado y lo primero que vi fue una licencia de conducir de California. La foto estaba descolorida, pero reconocí el rostro inmediatamente. Esa sonrisa, esos ojos. El rostro que había visto en fotos familiares miles de veces. Hallis Andrew Pennington. Fecha de nacimiento, 15 de marzo de 1977. La dirección era la vieja casa de nuestros padres, la que vendieron después de que papá murió. Mis manos empezaron a temblar. No podía detenerlas. «Hay más», dijo Declan. Señaló hacia la bolsa de basura negra en el suelo junto a su camioneta. No quería dejar todo ahí afuera. No sabía quién podría pasar o qué podría suceder. Así que recogí lo que pude y lo traje aquí. Necesitaba alejarme de la casa. Necesitaba pensar. Caminé hacia la bolsa y me agaché junto a ella. El olor me golpeó primero. No descomposición, no después de 20 años, sino tierra. Tierra vieja y profunda que había estado sin tocar durante 2 décadas. Abrí la bolsa lentamente y miré adentro. Había una hebilla de cinturón, oxidada pero intacta. La reconocí. Había pertenecido a nuestro abuelo, heredada por Hallis porque era el hijo menor. Había un anillo de plata, simple y gastado, el anillo de bodas de mi padre. Hallis lo había heredado cuando papá murió, años antes de que supuestamente se fuera a Montana. Y había otra bolsa adentro, más pequeña, sellada con cinta adhesiva vieja que se había amarillado con el tiempo. Esa no la abrí, dijo Declan detrás de mí. No pude. No sabía qué más podría haber adentro, y ya estaba perdiendo la cabeza. Me puse de pie y me volteé hacia mi hijo. La pregunta que había estado conteniendo finalmente se liberó. ¿Hablaste con tu madre sobre algo de esto? Declan negó con la cabeza con fuerza. No, no pude. No sabía qué decir. ¿Cómo le preguntas a tu propia madre si mató a alguien? ¿Cómo empieza siquiera esa conversación? Se acercó a mí, sus ojos desesperados y buscando. Papá, necesito que me digas qué hacer. Porque ahora mismo, la única explicación que se me ocurre es que mamá mató al tío Hallis y lo enterró en nuestro patio trasero. Que nos ha estado mintiendo durante 20 años. Que cada vez que nos sonreía, cada vez que nos decía que nos amaba, estaba ocultando algo tan horrible. Su voz se quebró de nuevo. Si eso es verdad, entonces ya no sé quién es ella. No sé de qué tipo de familia vengo, y no sé si podré volver a verla de la misma manera. Me quedé ahí en el frío, sosteniendo la cartera de mi hermano muerto en una mano y mirando el rostro destrozado de mi hijo. La mujer que amaba,
La mujer con la que había compartido cama durante 26 años era ahora la principal sospechosa de un asesinato que ni siquiera sabía que había ocurrido. Pensé en Jolene en casa, durmiendo tranquilamente bajo la colcha que su abuela había hecho. Pensé en la forma en que besaba mi frente cada noche antes de apagar la lámpara. Pensé en sus manos, pequeñas y suaves, doblando ropa y revolviendo sopa y sosteniendo las mías durante los tiempos difíciles. ¿Podrían esas manos haber matado a mi hermano? ¿Podrían esas manos haberlo enterrado en la tierra y guardado el secreto durante 2 décadas? No quería creerlo. Cada fibra de mi ser gritaba que era imposible. Jolene no era capaz de violencia. No era capaz de engaño. Era la persona más honesta que había conocido. Pero la evidencia estaba justo frente a mí. Los huesos, la cartera, el anillo. Todo enterrado en mi propio patio trasero, oculto bajo el pasto donde Declan y yo habíamos jugado a atrapar la pelota miles de veces. Alguien puso a Halis en esa tierra. Alguien lo mantuvo oculto. Y la única persona que había estado viviendo en esa casa durante los últimos 20 años era mi esposa. Miré a Declan y tomé una decisión. No vamos a llamar a la policía todavía, dije. No hasta que sepamos toda la historia. Todavía está esa otra bolsa, la sellada. Lo que sea que esté adentro podría decirnos algo que no sabemos. Declan asintió lentamente. ¿Y si no lo hace? ¿Si solo empeora las cosas? No tenía respuesta para eso. Solo caminé de regreso a la bolsa negra, me agaché y alcancé el paquete sellado más pequeño adentro. Lo que fuera que estaba ahí había sido enterrado con mi hermano durante 20 años, y tenía el presentimiento de que estaba a punto de cambiar todo lo que creía saber. Despegué la vieja cinta adhesiva lentamente. Se agrietó y se desmoronó bajo mis dedos, quebradiza por la edad. La bolsa de plástico debajo estaba turbia y rígida, pero había hecho su trabajo. Lo que fuera que estaba adentro había sido protegido de la humedad y la descomposición que había reclamado todo lo demás. Declan estaba parado detrás de mí, mirando por encima de mi hombro. Ninguno de los dos habló. El único sonido era el viento cortando a través de las ventanas rotas del almacén y el crujido del plástico mientras abría la bolsa. Adentro, encontré un montón de sobresatados con una liga que se rompió en el momento en que la toqué. Había quizás 15 o 20 cartas en total, todas escritas a mano, todas dirigidas a Jolene. La dirección del remitente en cada una era la misma, Halis Pennington, la vieja casa de nuestros padres en la avenida Riemont. Debajo de las cartas había un pequeño diario de cuero, del tipo que podrías comprar en una librería para guardar notas o recetas. La portada era marrón lisa, gastada en los bordes, sin nombre ni etiqueta en el frente. Le di las cartas a Declan y me quedé con el diario. Nos movimos a la cabina de su camioneta, encendimos la luz interior y empezamos a leer. La primera carta estaba fechada en junio de 1999, 6 años antes de que Halis desapareciera. Empezaba bastante amigable. Halis le escribía a Jolene sobre un mueble que quería construir para ella y para mí como regalo de aniversario. Mencionaba cuánto disfrutaba pasar tiempo con nuestra familia, cuánto admiraba el hogar que habíamos construido juntos. Pero entonces el tono cambió. Escribió sobre lo hermosa que se veía Jolene en la última reunión familiar. Escribió sobre la forma en que reía, la forma en que se movía, la forma en que su vestido le quedaba. Escribió que no podía dejar de pensar en ella, que soñaba con ella por las noches, que sabía que estaba mal, pero que no podía evitar lo que sentía. Miré a Declan. Su rostro se había puesto pálido. «Sigue leyendo», dije. Las cartas empeoraron. Para 2001, Halis ya no solo expresaba sentimientos. Estaba haciendo exigencias. Le decía a Jolene que ella le pertenecía a él, no a mí. Le decía que yo no la merecía, que yo era demasiado simple, demasiado aburrido, demasiado enfocado en mi trabajo para apreciar lo que tenía. Le decía que si no me dejaba voluntariamente, él encontraría la manera de hacerlo suceder. Para 2003, las cartas se habían convertido en amenazas. Escribía sobre aparecer en su trabajo.
Escribía sobre seguirla al supermercado. Describía lo que llevaba puesto en días específicos, probando que la había estado vigilando. Le decía que no podía esconderse de él, que siempre la encontraría, que de una forma u otra ella sería suya. La última carta estaba fechada el 10 de octubre de 2005. 5 días antes de que Hallie supuestamente se fuera a Montana. Decía: «Se acabó la espera, Jolene. Te he dado cada oportunidad de tomar la decisión correcta. Si no vienes a mí, yo iré a ti. Y esta vez, no aceptaré un no por respuesta. Wade está trabajando un turno de 48 horas este fin de semana. Sé que estarás sola. Sé que Declan ya duerme toda la noche. Esto termina en mis términos». Las manos de Declan temblaban tan fuerte que dejó caer la carta. Me miró con lágrimas corriendo por su rostro. Papá la estuvo acosando durante años. Iba a hacerle daño. No podía hablar. Mi garganta se había cerrado. El hermano que había idolatrado, el hermano que había llorado durante 20 años, era un depredador. Había estado cazando a mi esposa mientras yo salvaba extraños de edificios en llamas. La había estado aterrorizando en silencio mientras yo dormía junto a ella cada noche, completamente ajeno. Abrí el diario. Era la letra de Jolene. Prolija, cuidadosa, la misma letra que había visto en listas del supermercado y tarjetas de cumpleaños durante décadas. El diario no era un diario personal. Era un registro, un relato detallado de cada incidente, cada amenaza, cada momento de miedo. Documentaba fechas y horas. Describía llamadas telefónicas donde Hallie susurraba cosas que le erizaban la piel. Escribía sobre encontrarlo estacionado afuera de nuestra casa de noche, solo sentado en su camioneta, observando. Escribía sobre la vez que la acorraló en nuestra cocina cuando yo estaba en el trabajo, la agarró del brazo tan fuerte que le dejó moretones y le dijo que estaba cometiendo un error al serme fiel. Nunca le contó a nadie. Ni a mí, ni a sus amigas, ni a la policía. Porque ¿quién le creería? Hallie era el niño de oro. Hallie era el favorito de todos. Hallie podía salirse con la suya de cualquier cosa, y Jolene era solo la esposa callada que mantenía la cabeza agachada y no causaba problemas. La última entrada del diario estaba fechada el 15 de octubre de 2005. La letra era más temblorosa que el resto, como si sus manos hubieran estado temblando cuando escribió. Entró a la casa anoche por la puerta trasera. Wade estaba en su turno. Declan dormía arriba. Hallie dijo que se había cansado de ser paciente. Dijo que si gritaba, subiría y se aseguraría de que Declan nunca despertara. Me agarró del cuello y me empujó contra el mostrador. Dijo que ahora le pertenecía. Alcancé detrás de mí y encontré el bloque de cuchillos. No pensé. Solo actué. Lo apuñalé una vez en el pecho. Cayó. No se volvió a levantar. Me senté en el piso de la cocina durante 1 hora, cubierta de su sangre, tratando de decidir qué hacer. No podía llamar a la policía. Nunca me creerían. Hallie era amado. Yo era nadie. Así que lo envolví en una lona del garaje y lo enterré en el patio trasero mientras mi hijo dormía. Dios me perdone. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi hijo. Cargaré este secreto hasta que muera. Cerré el diario y me senté en silencio. La luz interior de la camioneta zumbaba suavemente sobre nosotros. Declan estaba llorando de nuevo, pero esta vez era diferente. Esta vez no era confusión o miedo. Era duelo. Duelo por la madre que había sufrido sola durante 20 años. Duelo por la infancia que no sabía que había sido protegida con sangre. Mi esposa no era una asesina. Era una sobreviviente. Había matado a un monstruo para salvarse a sí misma y a nuestro hijo. Y había enterrado a ese monstruo en nuestro patio trasero porque sabía que el mundo nunca le creería. Me volví hacia Declan y puse mi mano en la parte de atrás de su cuello. Vamos a casa, dije. Vamos a hablar con tu madre y le vamos a decir que ya no tiene que cargar esto sola.
Manejamos a casa en camionetas separadas mientras el sol empezaba a salir. El cielo se tornó rosa y naranja sobre las colinas, el tipo de mañana hermosa que se sentía obscena dado lo que acabábamos de descubrir. Seguía revisando mi espejo retrovisor para asegurarme de que Declan todavía estaba detrás de mí. Estaba siguiendo a su padre a casa para confrontar a su madre sobre una muerte que ocurrió cuando él tenía 4 años. Entré al camino de entrada primero. La casa se veía igual que siempre. La luz del porche todavía estaba encendida desde la noche anterior. Las cortinas de la ventana del dormitorio todavía estaban corridas. Todo se veía tranquilo y normal, como si el mundo no acabara de voltearse al revés. Declan se estacionó detrás de mí y caminamos juntos hacia la puerta principal. Puse mi llave en la cerradura, la giré lentamente y entré. El olor a café fresco me golpeó inmediatamente. Jolene ya estaba despierta. Estaba parada en la cocina, de espaldas a nosotros, vertiendo agua en la cafetera. Llevaba su vieja bata gris y su cabello estaba recogido en un moño desordenado. Como cualquier otra mañana de nuestras vidas juntos. Se dio la vuelta cuando escuchó nuestros pasos. En el momento en que nos vio, se congeló. Sus ojos se movieron de mi rostro al rostro de Declan, luego hacia abajo a nuestra ropa, la tierra en nuestros jeans, el agotamiento en nuestros ojos, el lodo seco en las manos de Declan. La jarra de café se le resbaló de las manos y se estrelló contra el piso. Agua caliente y vidrio explotaron por las baldosas, pero ella no se movió. Ni siquiera se inmutó. Solo se quedó ahí parada mirándonos, y vi el color drenar de su rostro como si alguien hubiera jalado un tapón. Ella sabía. No tenía que preguntar qué habíamos encontrado. Ya lo sabía. Jolene, dije. Mi voz salió más suave de lo que esperaba. Negó con la cabeza lentamente. Sus manos subieron para cubrir su boca. Todo su cuerpo empezó a temblar y entonces sus rodillas cedieron. Se desplomó contra el mostrador de la cocina y se deslizó hacia el piso, cayendo en el charco de agua y vidrio roto. No pareció notar los fragmentos cortando sus piernas. Solo se quedó ahí sentada temblando, lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho. Nunca quise que lo descubrieran. Nunca quise que ninguno de los dos lo supiera». Declan dio un paso adelante, pero extendí mi brazo para detenerlo. Necesitaba escucharla decirlo. Necesitaba escuchar la verdad de sus propios labios. «Cuéntame qué pasó», dije. «Cuéntame todo». Jolene me miró con ojos que contenían 20 años de dolor enterrado. Respiró temblorosamente y empezó a hablar. «Halis estaba obsesionado conmigo. Empezó unos años después de que tú y yo nos casamos. Al principio, pensé que solo estaba siendo amigable. Demasiado amigable, pero inofensivo. Luego empezaron las cartas. Luego las llamadas telefónicas. Luego empezó a aparecer en lugares, en mi trabajo, en el supermercado, en el preescolar de Declan. Estaba en todas partes. Y siempre tenía una excusa para estar ahí». Se limpió la cara con el dorso de la mano, embarrando lágrimas por sus mejillas. «Quería decírtelo, Wade. Quise decírtelo tantas veces. Pero Halis era tu hermano. Tu familia lo adoraba. Todos lo adoraban. Tenía miedo de que no me creyeras. Tenía miedo de que pensaras que estaba imaginando cosas, o peor, que de alguna manera lo había alentado. Así que me quedé callada y recé para que perdiera el interés». Su voz se quebró, pero continuó. No perdió el interés. Empeoró. Las cosas que me decía, las cosas con las que amenazaba. Me dijo que si alguna vez le contaba a alguien, se aseguraría de que me arrepintiera. Dijo que lastimaría a Declan. Dijo que lo haría parecer un accidente. Le creí. Le tenía terror. Declan hizo un sonido junto a mí. Algo entre un jadeo y un sollozo. Jolene lo miró con tanto dolor en sus ojos que casi me destrozó. Esa noche, el 15 de octubre, estabas trabajando un turno de 48 horas, Wade. Declan estaba dormido arriba en su cuarto.
Solo tenía 4 años. Halis entró por la puerta trasera. Había estado bebiendo. Podía olerlo en él. Me dijo que se había cansado de esperar. Dijo que esto iba a pasar quisiera yo o no. Me agarró del cuello y me empujó contra el mostrador de la cocina. Hizo una pausa y se tocó el cuello como si todavía pudiera sentir sus manos ahí después de todos estos años. No podía respirar. No podía gritar. Todo lo que podía pensar era en Declan arriba y lo que Halis podría hacerle si no detenía esto. Mi mano encontró el bloque de cuchillos detrás de mí. Agarré el primer mango que toqué y giré. No apunté. No pensé. Solo giré. Cerró los ojos. El cuchillo entró en su pecho. Me miró con esta expresión de total shock, como si no pudiera creer que realmente me había defendido. Luego cayó. Golpeó el piso y no se volvió a mover. Me quedé ahí parada durante lo que pareció horas, solo mirándolo, esperando que se levantara. Pero nunca lo hizo. Jolene abrió los ojos y me miró directamente. Sabía que nadie me creería. Halis era el favorito. Era encantador y guapo, y todos pensaban que era perfecto. Yo era solo la esposa callada. Si llamaba a la policía, me habrían llevado. Me habrían metido a la cárcel y te habrían quitado a Declan. No podía permitir que eso pasara. Así que envolví a Halis en una lona del garaje y lo enterré en el patio trasero mientras nuestro hijo dormía. Limpié la sangre. Tiré el cuchillo. Y nunca le conté a nadie hasta este momento. La cocina quedó en silencio excepto por el goteo del agua de la cafetera rota. Jolene estaba sentada en el piso, empapada y sangrando, mirándome con 20 años de miedo, culpa y vergüenza escritos en su rostro. Pasé por encima del vidrio roto y me arrodillé frente a ella. Tomé sus manos entre las mías. Estaban frías y temblando. Protegiste a nuestro hijo, dije. Protegiste a nuestra familia de un monstruo que ni siquiera sabía que existía. Cargaste ese peso sola durante 20 años porque pensaste que nadie te apoyaría. Levanté su barbilla para que pudiera ver mis ojos. Estoy a tu lado ahora, Jolene. Te creo. Y nunca volverás a cargar nada sola. Declan cayó de rodillas junto a nosotros. Envolvió sus brazos alrededor de su madre y la abrazó fuerte. Salvaste mi vida, mamá, dijo entre lágrimas. Tenía 4 años. Podría habernos matado a los dos. No eres una asesina. Eres mi madre, y te amo. Jolene se derrumbó completamente. Sollozó en el pecho de su hijo mientras yo lo sostenía a ambos. Los tres nos acurrucamos juntos en el piso de la cocina, rodeados de vidrio roto y agua derramada. Nos quedamos así hasta que el sol salió completamente y el café se enfrió. Nos sentamos a la mesa de la cocina durante horas esa mañana, los tres hablando de todo. Jolene nos contó detalles que nunca había dicho en voz alta antes. Los años de miedo, la vigilancia constante, la forma en que revisaba las cerraduras 3 veces cada noche aunque la amenaza había estado muerta y enterrada durante 2 décadas, las pesadillas que todavía la despertaban a veces, dejándola mirando el techo hasta el amanecer. Nos contó sobre la culpa que la consumía cada día. No culpa por matar a Halis. Había hecho las paces con eso hace mucho tiempo. Sino culpa por mentirme. Culpa por dejarme creer que mi hermano había abandonado a nuestra familia. Culpa por verme llorar por un hombre que había intentado destruir todo lo que construimos juntos. Te vi llorar por él, dijo, su voz apenas un susurro. En el funeral de tu padre, hablaste de cuánto deseabas que Halis pudiera haber estado ahí. Dijiste que lo extrañabas cada día. Y yo tuve que quedarme ahí parada y no decir nada. Tuve que sostener tu mano y consolarte mientras sabía la verdad. Esa fue la parte más difícil. Mentirte rompió algo dentro de mí, Wade. Pero no sabía qué más hacer. Apreté su mano sobre la mesa. Le dije que entendía, y lo decía en serio. Teníamos una decisión que tomar como familia. ¿Vamos a la policía? ¿Confesamos todo y dejamos que el sistema de justicia lo resuelva?
¿O mantenemos este secreto enterrado como había estado durante 20 años? No fue una elección fácil. Pasé toda mi vida creyendo en hacer lo correcto, seguir las reglas, confiar en el sistema. Pero el sistema no siempre protege a las personas que más lo necesitan. Jolene era una víctima que se defendió de un depredador. Actuó en defensa propia para protegerse a sí misma y a su hijo. Pero tenía razón en algo. Si hubiera llamado a la policía esa noche, hay una buena probabilidad de que nadie le hubiera creído. Halis era encantador. Halis era amado. Jolene era callada y modesta. Las cartas estaban en su contra desde el principio. Consultamos con un amigo abogado mío, alguien en quien confiaba completamente. Le conté una situación hipotética sin dar nombres. Explicó las complejidades legales. Después de 20 años, probar defensa propia sería casi imposible. La evidencia física se había degradado. Los testigos se habían ido. Los recuerdos se habían desvanecido. Presentarse ahora probablemente resultaría en cargos contra Jolene. Un juicio que arrastraría a nuestra familia por el infierno y sin garantía de un resultado justo. Tomamos la decisión juntos, los tres. No íbamos a ir a la policía. No íbamos a desenterrar el pasado más. Halis Pennington seguiría siendo un hombre que se fue a Montana y nunca regresó. La verdad se quedaría dentro de nuestra familia, donde pertenecía. Declan cremó los restos en silencio. No le contamos a nadie. La renovación del patio trasero fue abandonada. Ya no podía mirar ese pedazo de pasto de la misma manera. Eventualmente nos mudamos a una casa nueva al otro lado de la ciudad. Un nuevo comienzo. Un lugar sin fantasmas enterrados bajo el césped. Jolene cambió después de esa mañana. No de mala manera, de buena manera. Por primera vez en 20 años, durmió toda la noche sin despertarse empapada en sudor frío. Empezó a reír más. Empezó a hablar más. Me contó cosas sobre ella que nunca había compartido antes. Pequeños pedazos de su pasado que había mantenido guardados bajo llave por costumbre. Era como ver a alguien salir de una celda de prisión después de cumplir una condena que nadie sabía que estaba cumpliendo. Yo también cambié. Pasé 20 años llorando a la persona equivocada. Lloré a un hermano que nunca mereció mis lágrimas. Desperdicié años de enojo y tristeza en un hombre que había estado tratando de destruir a mi familia desde adentro. Ahora entiendo que la persona que realmente merecía mi atención estuvo a mi lado todo el tiempo. Jolene cargó una carga imposible para que Declan y yo pudiéramos vivir nuestras vidas en paz. Sacrificó su propia conciencia para protegernos. Eso no es debilidad. Es lo más fuerte que he visto hacer a alguien. Declan y yo nos volvimos aún más unidos después de esa noche. Me dijo que llamarme a las 3 de la madrugada fue lo más difícil que había hecho, pero también lo más importante. Dijo que aprendió algo sobre la familia esa noche. Aprendió que la verdad no siempre te libera. A veces la verdad solo cambia la forma de las cadenas. Pero enfrentarla juntos las hace más fáciles de cargar. A veces pienso en Halis. Ya no con duelo, tampoco con enojo. Solo una especie de frío reconocimiento de que existió y de que no era el hombre que creí que era. Desperdicié tanto tiempo amando una versión de mi hermano que nunca fue real. El verdadero Halis era un depredador escondido detrás de una sonrisa encantadora. El verdadero Halis era una amenaza para todo lo que me importaba. Y al verdadero Halis lo detuvo una mujer que tenía más valor en su dedo meñique que él en todo su cuerpo. Si estás viendo esto, quiero que pienses en las personas de tu vida que parecen las más calladas. Las que nunca se quejan. Las que nunca piden ayuda. Las que siempre parecen estar guardándose algo. A veces esas personas están cargando pesos que no puedes ni imaginar. A veces te están protegiendo de cosas que nunca sabrás. Y a veces necesitan que las veas. Que realmente las veas. Y que les digas que ya no tienen que ser fuertes solas. Mi esposa protegió a mi familia de un monstruo. Lo hizo ella sola,
en la oscuridad, sin nadie que la ayudara y sin nadie que le creyera. Pasó 20 años esperando que alguien lo descubriera, convencida de que cuando pasara, lo perdería todo. En cambio, descubrió que su esposo y su hijo la amaban más de lo que jamás supo. Descubrió que la verdad, tan fea como era, no nos alejó. Nos acercó más. Estoy a su lado ahora, 20 años tarde. Pero estoy aquí, y nunca dejaré que cargue nada sola de nuevo. Mi hijo me llamó a las 3 de la madrugada y me contó lo que mi esposa enterró hace 20 años. Enterró a un monstruo, y lo enterró para salvarnos a todos. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar en las personas de tu vida que podrían estar cargando algo pesado en silencio, quiero pedirte algo. Dale like a este vídeo y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario abajo y cuéntame de alguna vez que alguien que amas te sorprendió con su fortaleza. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa las notificaciones para que nunca te pierdas otra historia. Todos tenemos secretos. Todos tenemos cargas. Pero no tenemos que cargarlas solos. Gracias por ver. Gracias por escuchar. Y gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.